Como siempre, es un motivo de alegría poderlos ver a todos. Como les estaba diciendo a Juan conmigo hace un momento, esta tertulia no solamente pretende reunirnos alrededor de la poesía y alrededor de la literatura, sino que también es un espacio donde también encontramos el afecto, tenemos la oportunidad de vernos, de hablar. Esos espacios que últimamente de pronto se han perdido, porque la vida no nos da, porque hacemos tantas cosas y nos gustan tantas, que de pronto perdemos esos momentos donde nos podemos encontrar y hablar bien. Entonces quiero agradecerles a todos por estar aquí. Quiero agradecer la presencia de la escritora Paula López, a quien me alegra muchísimo y me honra tenerla aquí. Acaba de venir de una gira con su libro por América, estuvo en Argentina, ha presentado su libro también en España, y hoy tenemos el privilegio de tenerla y de oírla en esta tertulia. Le quiero también, estoy muy contenta de tenerte, Juan. Hacía muchos años habíamos programado tener a Juan en esta tertulia, y bueno, lo que uno cree y lo que uno desea se da. Aquí está, bienvenido, gracias por estar aquí. Paula López es escritora de literatura espiritual, creadora del único método en el mundo, Cómo pulir el diamante de tu alma. Es experta en logoterapia y análisis existencial. Es coach certificada en el método de Harvard, conferencista de Haiku Speakers. Ha publicado libros en Random House, Sello Vergara, Editorial Sin Fronteras y Galáctica Ediciones. Autora colombiana radicada en Madrid, abandonó su exitosa carrera como diseñadora de joyas, experta en diamantes, después de su lucha por un difícil diagnóstico de salud. Autora de libros como Tu alma, una joya para pulir, Mis píldoras para el alma y Mis respuestas para el alma. Es columnista de inspiración en la revista Semana. Nuevamente, Paula, pues que dicha tenerte. Juan Lozano, abogado y periodista, es ministro, ex senador, actualmente consejero general de medios de comunicación de la organización Alvira Lule, decano de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Serra Bolívar, profesor de Historia, de Derecho en las Universidades de los Andes y del Rosario, columnista del diario El Tiempo y La República. En varias oportunidades ha ganado el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y el Premio de Periodismo CPB y otros premios especializados. Es coautor, entre otras publicaciones, de la obra de la transparencia en América Latina, preparada por la profesora Valeria Medino, que hace parte de una serie dirigida por el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Moreno Campo. Es coautor del libro Nuevo Régimen Sancionatorio Ambiental y autor del libro Innovación Legislativa. En este espacio siempre damos la bienvenida a las personas que asisten por primera vez, pero yo creo que no vamos a poder darnos el desayuno porque tenemos varias personas que asisten por primera vez. Pero si alguna quiere hacer alguna presentación, pues también bienvenida, damos ese espacio. No lo logramos hacer con todas, pero si alguien quiere hacerlo. Está muy bien. Entonces, bueno, los dejo con Juan, con Pablo, para quienes pido un aplauso. Y antes de retirarme, yo quiero pedir excusas porque a mí me gustaría a todo el mundo tener las sillas del comedor, las sillas del otro comedor, pero no me da y trato de hacer lo que mejor puedo. Créanme que lo hago con mi corazón y lo hago con mi vida. Entonces, yo quiero pedir. Muy buenas noches para todas y para todos. Muchas gracias, querida Gloria Luz, por tu hospitalidad. Para mí también es un sueño cumplido estar aquí, en esta casa de buenas letras y buena amistad y gente maravillosa y tantas amigas y amigos de la vida. Yo me he sentido muy honrado con la oportunidad de acompañar a Paula López en este proceso. Me ha generado mucha emoción porque son afectos de la vida, afectos del alma, con Pum Pum, con Byron, desde
la primera infancia, que comprenderán en mi caso ya es remota, pero desde siempre vinculados a estas familias entrañables. Lo que habíamos pensado con Paula que puede resultar interesante hoy es que dividamos en dos partes nuestra sesión. Una primera parte en la que Paula nos cuenta sobre su obra. Paula hace una presentación sobre el libro, sobre la obra, y después conversamos los dos. Entonces, si a ustedes les parece, procedemos de esa manera y le damos la palabra a nuestra estrella, a nuestra escritora. De manera, Paula, que adelante y bienvenida. Bueno, gracias. Lo primero, gracias a Dios, porque este es un momento muy especial para mí. Yo sé que hay muchos escritores que hacen espera hasta 2 y 3 años por estar en este espacio, y hoy he tenido la bendición de que Gloria Luz, que es mi amiga y mi mentora, me regale este espacio, además honrada por la presencia de amigo y otro mentor que es Juan en mi vida. Y muchas gracias a cada una de sus almas. Siento que no es casualidad que cada alma que está en este lugar ha venido porque de alguna manera está igual que yo, sedienta de paz. Todas las personas que estamos acá porque estamos sedientas de paz y de alguna manera cansadas del camino. Y de eso se trata mi libro. Se trata de reflexiones en donde yo trato de invitar al lector a que pause su vida, a que de alguna manera dé una mirada a su interior. Hace poco estuve haciendo el Camino de Santiago de Compostela y lo hago cada año. Y en ese Camino de Compostela para mí es como una analogía con la vida, porque en ese Camino de Compostela es donde nos damos cuenta que así como los peregrinos de Santiago, al final de cada etapa estamos agotados. Hay días en el Camino de Santiago en donde nos toca una lluvia horrible, unos vendavales, unos vientos, te salen ampollas en los pies, sientes que vas a desfallecer. Yo en la última etapa casi me desmayo, gracias a Dios habían como 3 médicos, entonces me pudieron ayudar. Y yo hacía, y de hecho escribí una de las columnas para la revista Semana, en donde digo que el Camino de Santiago es como el camino de la vida, en donde hay días soleados, hay días espectaculares, en donde disfrutas todo el panorama y vas por unos senderos maravillosos, y de pronto de la nada hay días en que sales y te llega la tormenta, te llega la lluvia, y al final de cada etapa estamos agotados, y al final de otras etapas de la vida estamos felices. Y ahí fue cuando yo, haciendo esa analogía sobre el Camino de Santiago, pensé que a la final de esta pandemia biológica que hemos vivido, quedamos todos viviendo una pandemia espiritual. Y esta pandemia espiritual se da porque necesitamos de alguna manera no solamente sanar nuestro cuerpo, y las personas que sobrevivimos y que tuvimos la bendición de estar vivos hoy aquí, a veces se nos olvida de esa batalla biológica que dimos contra la enfermedad de la pandemia biológica. Y una vez que sobrevivimos, de alguna manera como que se nos olvidó lo que vivimos y no nos damos cuenta de que estamos viviendo una pandemia espiritual. Y esa pandemia espiritual tiene un campo de batalla, y ese campo de batalla es el alma. Por eso siempre en mis escritos y en mis reflexiones hablo del alma. Y ahí en el alma, las dos personas, o digamos las dos entidades, por así decirlo, que están dando esa batalla, son el ego y el espíritu. Porque el ego es lo que uno le muestra a las personas, es esa máscara que nos ponemos, pero el alma es lo que uno es. Y entonces, cuando nosotros le damos el protagonismo al ego, es cuando realmente pasan las guerras que estamos viendo hoy en día en la humanidad. No solamente la guerra de Ucrania con Rusia, las guerras que vemos en las naciones, las guerras entre los mandatarios porque le dan la prioridad al ego, sino las guerras más dolorosas son las guerras que estamos viviendo en nuestra propia vida, en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres. Y son esas las guerras que están realmente devastando nuestras vidas. ¿Qué hacemos entonces cuando se nos derrumba la vida y se nos desgarra el alma? Yo en este libro me he dejado el alma y la piel. Y me he dejado el alma y la piel porque no solamente hay muchas reflexiones de personas a quienes acompañé a lo largo de la pandemia, personas que estaban encerradas en soledad, en tristeza, en conflictos personales, y que yo hacía retiros espirituales virtuales desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche,
acompañando a personas que se habían quedado atrapadas en muchos lugares del mundo, en Australia, en Hawái, en Tokio. Y yo abría los retiros espirituales a las 9 de la mañana y se conectaban más de 200 personas. Luego les dejaba ejercicios espirituales para que hicieran reflexiones y ejercicios y una cantidad de cosas, y a las 5 de la tarde me volvía a conectar. Y en esos momentos empecé a escribir este libro. Este libro me tomó 3 años escribir, sino que en mi propia vida, y ustedes van a encontrar momentos muy duros en donde a mí también se me desgarró mi vida y también se me derrumbó mi mundo. Y muchas veces tenemos que vivir situaciones que no quisiéramos vivir. Y muchas veces tenemos que vivir situaciones que nos llegan de repente, como el accidente que yo tuve en Vaqueira cuando estaba esquiando con mis hijas, y la última noche salimos a esquiar y se nos vino de frente, y es el primer capítulo del libro, un carro que nos embistió y casi nos manda por un precipicio. Y en un momento dado yo solamente escuché unos estruendos fuertísimos, vi que mis hijas daban vueltas por ese carro adentro en donde nosotros íbamos, y en un segundo Dios nos quitó la vida a las 3. Cuando paró ese estruendo tan fuerte que vivimos, yo volteé a mirar a mis niñas y Valerie estaba absolutamente ensangrentada en su rostro, y mi otra hija, Verónica, tenía un brazo colgando, y yo me iba a botar por una puerta para poder salvarlas. Y en ese momento Vero me agarró de la ropa y me dijo: no, mamá, hay un precipicio y si te abres esa puerta te vas al precipicio. ¿Qué hacemos cuando estamos frente a momentos así? Lo único que podemos hacer es aferrarnos de la fe, abrazar nuestra vulnerabilidad, pedirle a Dios que nos salve. Y eso fue para mí uno de los momentos más duros de mi vida. Y por eso inicio el capítulo, el primer capítulo, con esa historia, con ese relato que es cuando Dios te devuelve la vida. Y a veces se nos olvida que una pandemia nos puede quitar la vida, que un accidente nos puede quitar la vida, y seguimos viviendo de modo robótico, sin detenernos a pensar por qué estamos vivos, cuál es el sentido de nuestra vida. Así que este libro habla de eso, de recuperar ese sentido de la vida y de buscar nuestras respuestas en el alma. Hay, Paula, una imagen muy bella y además muy elocuente que tú has usado, que tiene inspiración en una frase del Papa para describir la tarea de una camillera de almas. Así como en la pandemia vimos tantos camilleros de las personas que estaban contagiadas, siguiendo con tu símil, después de la pandemia médica viene una pandemia espiritual, y ante la pandemia espiritual requerimos camilleros y camilleras de almas. Pues recuerdo perfectamente que tú me diste la oportunidad de estar en RCN contigo en un espacio en donde ustedes recordarán que salíamos con las píldoras para el alma todas las mañanas. Y fue maravilloso porque muchas personas decían: espero todas las mañanas esa píldora para el alma. Porque en esos momentos de pandemia, pues toda la humanidad estaba volcada hacia los enfermos físicos, hacia las personas que estaban contagiadas. Pero muy poco se hablaba de la enfermedad del alma, ¿no? De la soledad, de la tristeza, de la ansiedad. Y los médicos del alma tuvimos que salir silenciosamente a acompañar a las personas, olvidándonos de nuestras propias tristezas, de nuestros propios agobios, y en silencio hubo muchos acompañantes de almas, muchos camilleros de almas que estuvimos afuera también en los campos de batalla acompañando a esas personas. Entonces yo tenía que grabar en donde estuviera estas píldoras. Al principio era muy agobiante porque yo decía, bueno, ¿cómo mando a RCN pues unas píldoras hechas en casa de manera casera? Y yo me acuerdo que tu productor me decía, no importa, lo que importa es el mensaje que le vamos a dar a las personas que necesitan recibir esa medicina espiritual. Entonces fue realmente una experiencia maravillosa y gracias a ti. No, eran un oasis. Nosotros teníamos que registrar la tragedia que se vivía y los contagios y la desolación y la pobreza, y salía de pronto Paula en el noticiero y todos volvíamos a respirar, porque
esta obra llega, Paula, en un momento en el que la humanidad todavía está procesando las reflexiones de la pandemia. Entendimos como especie humana, nosotros que nos creíamos invencibles, nosotros que creíamos que teníamos todas las respuestas, que todo lo podíamos inventar, que todo lo podíamos resolver, encontramos cómo somos de frágiles. Y encontramos en medio de esa fragilidad lo que verdaderamente cuenta, que es el alma, y lo que verdaderamente cuenta, que son los afectos de las personas más cercanas, y lo que verdaderamente cuenta desde el corazón. Ese también es, digamos, como el timing de tu libro. Sí, exactamente. Cada uno de los capítulos que ustedes van a encontrar habla de diferentes temas. Hablo de la pandemia espiritual, hay uno que me encanta que dice que, y esto yo sé que les va a sonar en su corazón, y son de esas heridas del alma. Entonces, hay uno que es uno de mis favoritos que dice que las heridas del alma son las grietas por donde entra la luz a tu interior. Muchas veces en la vida, si no tenemos esas grietas en el alma, si no se nos abren esas grietas, no puede entrar la luz. Y afortunada o desafortunadamente, cuando realmente se nos rompe la vida y cuando tenemos esas circunstancias de dolor, de angustia, de duelo, de enfermedad, de divorcio, de traición, de todo lo que estamos los seres humanos atravesando, es ahí cuando realmente se da la metamorfosis del alma. Y ese es otro capítulo que habla de la metamorfosis del alma. Hablo también de la homeostasis del alma. Homeostasis es un término médico, y si hay algún médico acá sabrá que la homeostasis del cuerpo es cuando el cuerpo se equilibra a sí mismo. Por ejemplo, cuando tenemos una fiebre, cuando comemos azúcar, cuando tenemos algún tipo de situación médica, el mismo cuerpo se aprende a regular. Entonces, la homeostasis del cuerpo es una capacidad que tienen los seres humanos para autorregularse, autobalancearse, dependiendo de lo que está pasando. Entonces, yo creo esta analogía con la homeostasis del cuerpo y digo que el alma también tiene la capacidad de hacer la homeostasis, y es que nosotros desde el alma estamos capacitados, según Viktor Frankl, que es el creador de la logoterapia, la tercera escuela de psicología de Viena, que es en donde yo me especializo en mi primera metodología. Habla del sufrimiento y habla de esa capacidad que tenemos los seres humanos para levantarnos de nuevo. Y él dice, Viktor Frankl dice, no es el sufrimiento en sí el que hace madurar al hombre, sino lo que el hombre hace con ese sufrimiento. Por eso hay otro capítulo que dice, no importa lo que te pasa, sino lo que haces con eso que te pasa. Una corta confesión. En estos días, muchos de nosotros hemos tenido dudas frente al debate de la inteligencia artificial, que todo lo puede hacer, que pueden escribir de todo, que solita una máquina puede escribir la enciclopedia británica. Yo he tenido gran alivio al leer el libro de Paula, porque sé que eso no lo puede hacer la inteligencia artificial, porque ahí hay cariño, porque ahí hay amor, porque ahí hay espíritu, porque ahí hay alma. Uno le puede poner al ChatGPT que las claves de las palabras y no le quedan las respuestas para el alma, porque justamente lo que tiene el libro es ese corazón inmenso y esa, digamos, emotividad y razón y estudio y reflexión que han permitido preparar el libro. Y a partir de ahí quiero preguntarte desde el inicio. Muchas personas conocen tu historia, pero probablemente muchas no. ¿Cómo una joyera virtuosa, una joyera que estudió joyería en las mejores academias de joyería del mundo, una joyera que es, querida Claudia Hakim, una artista, como una joyera de diamantes y piedras preciosas, que vuelve preciosas las piedras, decide volver preciosas las almas? Pues es un poco como la historia del monje que vendió su Ferrari. Yo, me dediqué al mundo de la joyería por muchos años, estudié diseño de joyas en Roma y después hice un máster en diamantes en Bélgica. Y me dediqué al mundo de la joyería hasta que llegó un momento en el que tuve 3 joyerías, una en Miami, en Key Biscayne, otra acá en Bogotá, una en Madrid. Y ahí fue cuando me di cuenta que muchas veces las personas buscamos el éxito profesional
Y muchas veces hacemos y hacemos y hacemos y nos preocupamos por el hacer y por el tener y se nos olvida el ser. Y ahí, en uno de esos momentos, fue uno de los quebrantos de mi vida en donde caí en ese vacío existencial que muchos de ustedes seguramente han experimentado en algún momento de su vida. Y ahí fue donde yo me pregunté a mí misma, ¿realmente qué estoy haciendo con mi vida? Yo no quiero como gastar toda mi vida simplemente diseñando joyas, que aunque era un mundo en donde la conexión del arte con la espiritualidad estaba implícito, en un momento dado dije, no, yo tengo un llamado espiritual y siempre lo había tenido desde chiquita, que era una altísima sensibilidad por el sufrimiento de los demás. Entonces yo abandono mi carrera, vendo mi joyería en Miami, cierro todo y en ese momento empiezo a vincularme con el tema de los retiros espirituales. Acá está uno de mis mentores y mi guía espiritual, que es Monseñor Córdoba. Muchas gracias por estar aquí, que también ha sido camillero de almas. Últimamente Monseñor ha sido camillero de mi alma y en la última cruz que he tenido que cargar, él ha sido mi camillero. Gracias, Monseñor. Y empecé entonces a contactarme mucho con las personas a través de los retiros espirituales. Y después de los retiros espirituales me di cuenta de que la fe era muy importante, de que teníamos que aferrarnos a Dios, eso era muy importante porque siempre Dios ha sido el pilar de mi vida, pero que también hacía falta la formación. Entonces es cuando empiezo a formarme primero en la logoterapia de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Si no lo han leído, les recomiendo que lo lean porque pues es en lo que yo trabajo, que es la logoterapia, que es un nicho de la psicología que aborda la dimensión espiritual, porque no todas las tendencias de psicología ahondan en la dimensión espiritual. Luego sigo estudiando, me certifico como coach en el método de Harvard. Luego entonces durante la pandemia aproveché para certificarme en el Enneagrama, que es un estudio de clasificación de la personalidad. Y ahí es cuando busco los pilares de estas tres metodologías para fusionarlas y crear mi propio método único en el mundo, que se llama Cómo pulir el diamante de tu alma. Y ahí en ese método lo que hago es primero un test a través de inteligencia artificial, en donde más o menos las personas responden unas 30 preguntas y esas 30 preguntas ya te dan un número y ese número, según el Enneagrama, es una personalidad predominante que tú tienes del 1 al 9. Cuando yo ya tengo ese resultado de la personalidad de la persona que estoy estudiando, ya es como si yo hubiera hecho un escáner de su alma, un escáner de su historia. Ya sé cuál es su herida predominante, ya sé cuál es su temor predominante, ya sé cuál es su vacío en el alma. ¿Por qué? Porque todo esto ya está clasificado por científicos, en donde cada uno de esos números nos da realmente lo que la persona es. Después entonces invito a la persona a que busque esas heridas del alma que se han creado durante su infancia y su adolescencia. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta de que esos choques emocionales que cada uno de nosotros vivió en su historia son los que cristalizan esa personalidad. Vemos entonces cuál es el objetivo a donde la persona quiere llegar y después de entender eso nos damos cuenta cuál es la actitud que lo está alejando de la meta. Y esa actitud que nos aleja de la meta en donde queremos llegar son las heridas del alma. Por eso yo siempre hablo del alma, de las heridas y cómo nosotros a través de ese escáner del alma podemos reconocerlas y las podemos sanar. Si nosotros no sabemos cuáles son nuestras heridas, difícilmente podremos sanarlas y si no nos sanamos nosotros mismos, no podemos sanar nuestras relaciones. Y si no sanamos nuestras relaciones, no sanamos nuestras familias. Y si no sanamos nuestras familias, no sanamos nuestras naciones. Y vamos por el mundo como legiones de almas heridas. Paula, ¿cómo cada uno de nosotros puede recorrer su camino hacia el despertar de su vida espiritual? Que lo tratas en tu libro. Pues lo primero, se necesita mucho coraje. Y bueno, los que estuvieron en la Filbo con nosotros escucharon que ahora al final se los vamos a volver a compartir la primicia de que el doctor Mario Alonso Puig, el ícono mundial de desarrollo personal, es el científico de Harvard más importante que hay ahora a nivel mundial, o uno de los científicos más importantes, me ha regalado de una manera milagrosa el prólogo de mi próximo libro. Y él en ese prólogo rescata algo de mi metodología porque se la leyó enterita, eso fue un milagro que me pasó en la vida que ahora les vamos a compartir con Juan.
Y hay algo que me encantó, que es el final del prólogo, en donde él dice, lo primero que se necesita para recorrer ese camino de autoconocimiento es el coraje, es la valentía. Porque muchas personas se esconden detrás de la máscara del ego y no reconocen esas heridas. Pero hay algo que nos distancia y que no nos deja recorrer ese camino hacia nuestro propio corazón, que es la soberbia. Si nosotros tenemos soberbia, si nosotros tenemos ego y nos quedamos encapsulados en eso, como dice el doctor Puig, Mario Alonso, no vamos a poder llegar al fondo de nuestro corazón, porque la soberbia, el ego, es lo que lo endurece. Entonces muchas veces Dios permite que nuestro corazón se quebrante y se agriete, para que entonces en un corazón agrietado pueda entrar la semilla y dar fruto. Porque si no, en un corazón de piedra, en un corazón duro, lleno de soberbia y de ego, no puede entrar la semilla. Es como si cayera en una roca, entonces nunca va a dar fruto. Un paso muy importante en todo este itinerario espiritual fueron, y lo mencionabas hace unos instantes, tus jornadas con la Casa de Paz. Aquí yo no había visto a Monseñor cuando llegué y me emociona y me alegra mucho verlo, y veo también al general Mejía, que fue nuestro comandante de las fuerzas militares en un país donde le debemos tanto a nuestros soldados y a nuestros policías, a quienes día a día debemos honrar y rodear y apoyar. Casa de Paz, viendo a mi general y a Monseñor, Casa de Paz fue ese bello encuentro entre la vida espiritual y el apoyo a nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública que habían tenido un padecimiento, que estaban sufriendo, y pareciera que ahí hay como una plataforma de despegue, Paula, para todo este trabajo que tú has hecho. Así es. Casa de Paz, gracias a ti, mi general Mejía, y a la bendición también de Monseñor Córdoba y de muchos monseñores que nos apoyaron, se convirtió en un hospital de almas. Y ese hospital de almas era el lugar en donde yo por 15 años estuve impartiendo retiros espirituales para jóvenes, en donde los jóvenes llegaban muy heridos, muy heridos, y muchos de ellos habían caído en intentos de suicidio, muchos de ellos en trastornos de depresión, ansiedad, alcoholismo, drogas. Muchos de ellos llegaban simplemente por curiosidad, otros llegaban por moda, porque estábamos de moda. Y un día que yo me reúno con mi general Mejía en la casa de mi padre, le digo al general Mejía, yo tengo un sueño que solamente tú me puedes ayudar a cumplir. Y me dice, sí, mijita, ¿cómo puedo ayudarte? O sea, ¿cómo un general le puede cumplir un sueño a una niña? Y yo le dije, yo quiero trabajar en la restauración emocional de los soldados heridos de guerra. Y tú me llevaste al batallón y fuimos a ese batallón que para mí fue de alto impacto, un choque emocional muy fuerte. Entrar a un batallón en donde ves a muchísimos, cientos de jóvenes de 18 años para arriba, mutilados en sus piernas, en sus brazos, sin rostros, y sobre todo mutilados en el alma. Y de la mano de Linita, la esposa del general Mejía, que es una gran amiga que también por ahí está, Linita, fuiste mi madrina, fue impresionante lo que nosotros logramos hacer de tu mano también, porque ella nos apoyó en todo esto, fue impresionante. Nos llevábamos 80 soldados del batallón con 80 jóvenes de nuestras universidades y nuestros colegios. Entonces eran los jóvenes de los Andes, de la Javeriana, de Nueva Granada, del Anglo, del Tilatá, del Femenino, del Campestre, de todos los colegios de Bogotá. Teníamos también colegios del sur, colegios públicos, a donde también interveníamos. Y traíamos a todos estos jóvenes a Casa de Paz con soldados heridos. Entonces eran muchas veces 60 y 60, 70 y 70, y a cada uno de los jóvenes de nuestros colegios yo le asignaba un soldado herido. Y yo me acuerdo el impacto, porque ustedes no se imaginan, un soldado del batallón de sanidad nunca ha hablado con uno de nuestros hijos y no sabe cómo es su vida y cómo es su dolor. Y uno de nuestros hijos nunca ha tenido la oportunidad de hablar con un soldado del batallón. Entonces empezaban a crear estos tejidos humanos de experiencias desgarradoras y dolorosas. Y para darles un ejemplo, algo que recuerdo muy bien, que está en el libro, dos ejemplos impresionantes.
Una niña de los Andes, 21 años, que sufría de bulimia y anorexia. Ella tenía que estar preciosa, tenía que tener un cuerpo perfecto porque ella era la niña popular de la universidad, siempre salía en sus redes sociales mostrando su cuerpo escultural, pero nadie sabía que esta niña no comía y lo poquito que comía lo vomitaba. Entonces, cuando llega el soldado de guerra, mutilado, y conoce que existe una enfermedad donde la gente vomita la comida porque quiere, no porque tenga ninguna condición diferente a que simplemente, pues obviamente la bulimia anorexia tiene sus condiciones psicológicas, el soldado no entendía y el soldado le dice, pero tú ¿por qué vomitas tu comida? O sea, a mí me dan una cantimplora, un bocadillo, unas salchichas y una ración con la cual yo tengo que ir al monte y vivir, aguantar frío, de todo con esto que me dan en el ejército. La próxima vez que tú vayas a vomitar la comida, pues por favor dime dónde está tu nevera y yo voy por la comida. Esta niña llevaba 5 años en terapia, no había podido salir de su enfermedad, de su diagnóstico, y cuando empieza a convivir con este soldado y empieza él a contarle que él le había explotado una granada y que había perdido sus piernas y que él se había arrastrado toda la noche por sobrevivir y que él necesitaba pues esa comida que ella estaba vomitando o que estaba despreciando, esa niñita se curó. Y nunca en la vida le prometió, le dijo, por honrar tu vida, te prometo que nunca más en la vida voy a vomitar mi comida. Otro joven, amigo de mis hijos, tenía 2 intentos de suicidio, una depresión muy fuerte y un diagnóstico de alcoholismo. Y esto era porque su padre lo había abandonado en su infancia. Este muchacho tenía demasiada rabia con su padre, de hecho se nos escapó la segunda noche en el carro, se estrelló, me tocó ir a mí a rescatarlo porque se estrelló contra la portada de una finca y traerlo y decirle, bueno, ¿por qué tienes tanta rabia? Su rabia era porque su padre lo había abandonado y su madre lo había sacado adelante. Entonces tenía que cuidar a un soldado, él tenía que ser el ángel guardián, el ángel custodio de uno de estos soldados. Y el soldado le dice, mira, yo nunca en mi vida conocí a mi padre, no sé ni cómo se llama. Tengo 5 hermanos de 5 mamás de 5 padres diferentes con la misma mamá. Y yo, en una noche de batalla, perdí a mis 7 mejores amigos que fueron asesinados en una emboscada de la guerrilla y el único sobreviviente fui yo. Y yo he tenido que ser sometido a 22 cirugías en el hospital militar, en donde yo iba muchas veces a hacerles acompañamientos a los soldados. Y en esa experiencia, él le dijo, tú no necesitas el amor de tu padre si nunca lo has visto y si te abandonó desde la infancia. Tú puedes encontrar el amor en Dios, tú puedes encontrar el amor en la fortaleza de tu madre, tú puedes encontrar el amor en esta comunidad y puedes salir adelante. Así que no entiendo la razón por la cual tienes tanta rabia, porque yo he batallado contra la muerte, aguanté toda una noche de sangrado en un campo de batalla y ahora estoy aquí en Casa de Paz tratando de salir adelante con mi vida. Entonces, así se empezó a tejer una belleza de hospital de almas, en donde muchos soldados y muchos jóvenes salieron adelante en su tema de salud mental y espiritual. Qué bellas historias, Paula. Por eso decíamos, Casa de Paz y este hospital de almas hacen parte de todo este recorrido. Eso no estaba en el programa, pero me parecería muy importante que podamos oír rápidamente el testimonio del general Mejía sobre... Buenas noches, un placer. Y Linita, pásenle a Lina, por favor, gracias. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para pues, honrar todo este recorrido tan importante y decirle a Paula y a través tuyo y al cielo a Byron, agradecerle por el apoyo a las fuerzas militares, porque muchas veces en la guerra nuestra sociedad no alcanza a ver esos daños tan terribles que causa esta guerra. Cuando se habla en términos del proceso de paz, por ejemplo, que el ejército puede tener menos heridos y menos amputados, etc., es algo que sí sucede. Nosotros hemos tenido en el último conflicto, digamos en los últimos 10 años, más de 12.000, 13.000 amputados, solo amputados.
miles de viudas, miles de huérfanos, y el sufrimiento es inmenso. Yo tuve la oportunidad de encontrar en mi camino a Paula, a Byron, a Pupún, quienes me ayudan a hacer cosas que la institución no puede hacer. En el hospital militar tenemos los mejores ortopedistas del mundo, los curan, los reparan para seguir adelante, pero ya cuando están reparados es muy difícil para muchos poder tener esa recuperación integral. Entonces con mi esposa Lina nos dedicamos a esa parte, y en el momento que estábamos haciendo eso, nuestro niño tiene cáncer con metástasis. Entonces, en vez de hundirnos en la tristeza, eso nos fortaleció, y de alguna manera esa amistad con Paula, con Casa de Paz, con Byron, con Pupún, también nos fortaleció el alma para seguir adelante, y encontramos alrededor de Colombia a miles de colombianos queriendo ayudar a estos hombres, queriendo ayudar a sus familias, y verdaderamente se dan cuenta que no estamos solos. El problema es que todo esto se olvida un poco rápido, y el conflicto y la brutalidad del conflicto continúa en Colombia. Se siguen sembrando más minas, siguen los combates, siguen todas estas dificultades que ustedes escuchan todos los días en los medios, y hoy más que nunca el ejército y las fuerzas militares necesitan de la sociedad. Por favor, no nos abandonen. Pues yo solamente quiero aprovechar este espacio y este momento para, con gran humildad, agradecerte, porque yo fui la esposa de un militar que cuando llegó el momento fui un instrumento, y era simplemente la articuladora de que las almas que estaban sufriendo encontraran el amor y la paz que tú les brindabas. Para mí fue un honor ser parte de este momento. Considero que mi papel fue un regalo de Dios para ser la articuladora y darte el espacio y permitir que un alma que llena de luz como la tuya pudiera entrar en las almas de estos soldados que tanto necesitaban. Gracias por tu ayuda. Y podríamos pedirle a Monseñor también su testimonio, Monseñor, que claro, lo vivió, y lo bendijo, lo acompañó, lo promulgó. Bueno, entonces, primero un saludo cariñoso a todos, muchas gracias, doctor Lozano, mi general, señoras, damas, las que nos han traído al mundo, las mujeres, que nos llevan a Dios a través de la Virgen, que es la única mujer sin pecado, la única criatura sin pecado, los hombres pecadores, la Virgen no tuvo pecado. Tengo una diócesis con 2.400.000 personas, con 65 parroquias, todo Kennedy, todo Fontibón y Santa. ¿Qué me encuentro? El sitio neurálgico de Bogotá, donde hay más dificultad en todos los aspectos, que es el barrio María Paz. Lo han visto en televisión estos días. Allá hay abuso de niños, hay unas carretas por las noches, calles ciegas, y van las personas pagando para entrar a las carretas. Me lo decía la misma alcaldesa de Fontibón. No se puede hacer nada, son las mafias. Porque un policía entre, lo matan. Tenemos las trabajadoras sexuales, que ellas dicen que no les digan así, que les digan abusadas sexuales, porque ellas no son trabajadoras, ellas son abusadas para poder vivir. Así se las llama y así hay que respetarlas. Están todos los recicladores, y están también los que hacen el microtráfico, la venta y compra, todo eso. ¿Qué pasa ahí? Ahí hay un vacío del alma muy grande. Niños que sin papá, sin mamá, con papás con todas las características, hogares deshechos, familias totalmente disfuncionales. Y sin embargo, creo que es
donde están mis 65 parroquias con más fe de todo Bogotá. No se imaginan la cantidad de jóvenes que van a misa. Los que tenemos, perdón, con todo respeto y lo digo con humildad, los que somos de una clase media, alta y alta, no tenemos esos jóvenes en nuestras parroquias. Ya no van a las misas. Ya los papás no les hablan de Dios. Ya no tienen vacíos del alma, y si los tienen dicen que no los tienen, porque los llenan con cocaína, con marihuana, con sexo desenfrenado. Esos son nuestro medio. Allá en mis parroquias se llenan de jóvenes. ¿Por qué? Porque son jóvenes que en su humildad, como esos soldados que nos explicaba la señora y que nos explicaba el general, en su humildad necesitan de Dios, porque el vacío es tan grande y son humildes. San Ignacio Loyola decía, la humildad es la puerta de entrada, la autopista regia para todas las demás virtudes. La soberbia es la puerta de entrada, la autopista regia para todos los demás vicios. La humildad. Entonces, en Casa de Paz, donde llevábamos tantos jóvenes, donde llevé mi gente, donde hubo retiros, donde llevábamos a los muchachos pobres que no tienen cómo pagar el retiro, hay que regalárselo porque no tienen con qué. Nos enseñaban ellos a nosotros, y no nosotros a ellos. Allá con Paula tantas veces charlábamos, compartimos, nos daba facilidades económicas para la casa, todo eso para poder llevar a estos muchachos. Así como los soldados, también mis jóvenes de mis parroquias, la familia, las señoras que trabajan hasta las 3 de la mañana lavando los pisos para poderle dar al otro día el almuerzo a los hijos para que vayan al colegio público o para comprarle los tenis de la gimnasia o los tenis que pueden dar todos los días. Ahí en esa humildad se llenan los vacíos de la soberbia de un mundo que cree que llenándolo con una cantidad de artificios y cosas baladías de este mundo tan pasajeras y tan poco significativas, y no lo llenan. Y estos muchachos y esta gente, con sus pecados, sus dificultades, su narcotráfico, todas aquellas cosas tan terribles, sin embargo lo llenan con la solidaridad. Basta que haya un poco de lluvia y se caiga un techo y toda la cuadra está ayudando. Y llevan una de sus tejas, de las pocas tejas que tienen de todos los colores, porque son traídas de todos los sitios donde se acaban, donde botan las cosas, y le regalan la teja. Me enseñan tanto, me muestran tanto, que yo quisiera dar el mensaje en esto de que tú nos hablas hoy, Paula, que solo en la sencillez y en la humildad encontramos a Dios, y que Dios está en las cosas sencillas, y sin Dios sí que se atenga el que quiera, porque nos fregamos en esta vida. Muchas gracias. Uno de los capítulos que también me encanta se llama Transforma tu dolor. Cada uno de nosotros aquí tiene una grieta en el alma. Cada uno de nosotros aquí tenemos un dolor. Yo en este momento estoy atravesando por un dolor muy fuerte que ha llegado a mi vida de manera repentina y que lo estoy atravesando, ¿no? Y tenemos que atravesar ese dolor hasta que veamos la luz. Y esa es la valentía espiritual de la que hablo. Transformar nuestro dolor es cuando nosotros sacamos un fruto de ese dolor. No nos quedamos simplemente como víctimas revolcándonos en el dolor, sino que lo atravesamos hasta que veamos la luz y después hay un fruto. Uno de los frutos que yo quiero compartirles es que a través de mi dolor y a través del dolor que ha vivido Silvia, una de mis mejores amigas, Gastelbondo, y esto lo hablamos en la tertulia pasada, estamos dando a luz el pabellón de salud mental de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y ha sido una obra maravillosa que quiero invitarlos a conocer, porque en Colombia no hay un lugar en donde las personas que tienen situaciones de depresión, de ansiedad, de vacío, de desasosiego puedan ir. El único lugar en donde las personas podían acudir era la Monserrate, y no siempre lo que nos pasa es como para que vayamos a la Monserrate. De la mano de los directivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá y del doctor Molano, que es el director de esta nueva iniciativa, estamos impulsando este pabellón, porque la salud mental inicia cuando encontramos la paz en el alma. Si nosotros encontramos paz en nuestro corazón, nuestra salud mental va a estar en paz. Entonces,
yo los invito a que ese dolor que cada uno de ustedes está sufriendo en su vida personal, piensen el para qué de este dolor, qué frutos espirituales, sociales puedo sacar de ese dolor que estoy viviendo, para que no se quede simplemente en una herida que nos convierte en víctimas, sino que podemos de ese victimismo y de ese dolor transformarlo en algo que dé fruto en nuestra sociedad. Paula López no se detiene. Cuando tiene este libro recién lanzado, Digna hija de Pum Pum, ya tiene el siguiente libro en camino. Paula hacía referencia a ese texto maravilloso de Mario Alonso Puig, que dice: todo ser humano en algún momento de su vida pasa por momentos de gran dificultad que pueden parecer insuperables. Por otro lado, las heridas que portamos por no habernos sentido suficientemente valorados o queridos tienden a extenderse por la línea del tiempo de tal manera que aquello que ocurrió en la niñez sigue teniendo una presencia activa cuando se es adulto. Pocas personas ven que más allá de la cruz está la luz. Pero no es solamente este texto, seguramente muchos aquí y en esta tertulia, querida Gloria Luz, han leído al gran Javier Moro, de los grandes de nuestra lengua. Pues aquí está, con Paula López, en su próximo libro. Paula, y vean este texto tan bello. Paula López Espinosa convierte la escritura en una herramienta de salvación. Su libro es una guía para la superación personal y muestra que por muy grande que sea la adversidad, la capacidad del ser humano para enfrentarla y convertirla en ganancia es aún mayor. Eso es un gran grito de esperanza. ¿Cómo es? Yo no sé si cometí una infidencia, porque esto es como el machote del libro, la maqueta del libro, pero esto es lo que sigue en tu camino. Esto es lo que sigue en mi camino. Ustedes tienen aquí el primer borrador ya corregido y gracias a Dios pues con el prólogo de Mario Alonso Puig y de Javier Moro, que para mí me honra muchísimo y por eso regreso a España para que mi próxima obra se publique allá en España, que es muy difícil, muy difícil que nos publiquen a alguien que no sea español, a un colombiano menos en España, pero gracias a Dios pues he hecho esta gran gira por América Latina en donde me presenté también en el Gran Ateneo, esa librería emblemática de Buenos Aires, en donde también es casi imposible presentar un libro. Entonces Dios me ha ido llenando de estas bendiciones maravillosas y este es como el testimonio que yo quiero darles. Detrás de cada llaga de dolor, de eso que estamos pasando, de ese dolor, de esa angustia, de esa desolación, de ese quebranto interior, siempre hay un milagro en gestación. No me parece justo con esta tertulia maravillosa que sea yo el único que pregunta, que tenga el monopolio del micrófono. Entonces, previa autorización de la autora, con mucho gusto ofrecemos el micrófono para quienes tengan preguntas, comentarios, reflexiones para Paula. Mi nombre es Lulu Lloreda. Yo dediqué mi fin de semana a leerme el libro de Paula. Paula considera el alma como una pieza para pulir, una joya. Yo considero el libro como una joya. Realmente desnuda su alma y nos muestra a través del libro una bondad, una alegría, unas ganas de vivir y nos deja reflexiones, nos deja demasiadas enseñanzas y nos deja demasiadas herramientas que ella ha estudiado, visto y leído a través de ser coach y a través de su logoterapia, que como dice Viktor Frankl, la vida tiene mucho sentido y vale la pena vivirla. Yo felicito a Paula por su generosidad de alma, porque realmente fue una persona que nos ha mostrado un camino desde la belleza del libro con esta alegría que demuestra en la forma en que escribe. Paula, mil gracias.
¿Alguien más? Mira, aquí. Don Gilberto Castillo. Gracias. Paula, fabuloso escuchar. Manito, fabuloso verte después de tanto tiempo. A ver cómo planteo esta pregunta. A quienes de alguna manera practicamos el estoicismo, nos tratan a veces de cínicos. ¿Cómo se encuentra el camino del alma con el estoicismo? Porque hay dos ejemplos que puedo citar. El primero, el consumismo. El consumismo nos lleva a cometer muchos pecados. El estoico sabe que tiene que vestirse bien, un buen traje. Pero hay gente que si no usa la marca Versace, no se siente bien vestido. Entonces tenemos una necesidad básica y creamos una necesidad suntuaria. La segunda lección que nos enseña el estoicismo: yo no puedo controlar lo que esté fuera de mí. Un ejemplo cruel: yo tengo una pareja, le doy a la pareja lo mejor que le puedo dar como persona, pero la pareja me es infiel. ¿Cómo controlo yo la infidelidad de esa pareja? Entonces hay situaciones que nos ponen a sufrir. Primero, la ley del consumismo, y segundo, situaciones que están fuera de nuestro control. Yo puedo saber que soy una buena pareja, pero yo no puedo lograr que mi pareja no sea infiel. ¿Cómo evito una infidelidad? Doy lo mejor de mí y ocurre. Quienes practican el estoicismo les queda más fácil descubrir los valores. O sea, hay un camino que se encuentre el estoicismo, que hoy está muy de moda nuevamente. Yo lo practico hace muchos años. Que se encuentre con tu tema. ¿Empata? Claro que sí, empata. Para mí el estoicismo es una actitud ante la vida, ¿no? Es una actitud de valentía, de podernos parar de manera estoica ante la vida y tener esa valentía de decir todo lo que nosotros enfrentamos en la vida es aquello que nos embiste, lo que no queremos vivir. ¿Quién quiere vivir una infidelidad? Y de hecho, estás tocando una herida que tengo activa en este momento en mi historia, por eso me sangra todavía la piel. Pero todo aquello que sucede en nuestra vida es lo que no podemos controlar. Y eso que nosotros no podemos controlar, que pasa afuera, lo que hacen nuestros hijos, lo que hace nuestra pareja, lo que hacen nuestros padres, lo que hace la sociedad, lo que hace nuestro gobierno, nosotros no lo podemos controlar. Lo único que podemos controlar, según Viktor Frankl, que hay mucho del estoicismo también en lo que habla Viktor Frankl y lo que hace referencia a la actitud de la vida, ¿no? Y por eso te digo que para mí el pararse de manera estoica ante la vida es pararnos de manera también valiente hacia la vida. Entonces, ¿qué hago con esto que no puedo cambiar? Y Viktor Frankl decía, todos podemos perder la libertad, pero la última libertad que se pierde es la de elegir la actitud con la que enfrentamos el sufrimiento. Entonces, el sufrimiento es una pregunta que te hace la vida. Y a la final, el sufrimiento también es una escuela que te enseña esa evolución a la que estamos cada uno de nosotros llamados. Entonces, si nosotros vamos superando esos sufrimientos y le vamos respondiendo a la vida, ¿qué voy a hacer yo con esta infidelidad? ¿Qué voy a hacer yo con esta actitud de mi hijo que no controlo? ¿Qué voy a hacer yo con esta situación económica que no quería vivir y que no estaba dentro de mis planes? ¿Qué hago con eso? Y ahí viene la prueba espiritual, ahí viene tu tarea espiritual. Y cuando la superas, entonces te viene otra, ¿no? Y te van llegando estas tareas espirituales hasta que, como digo yo en el libro, vamos haciendo maestría tras maestría hasta que a través de esas maestrías espirituales alcanzamos la iluminación o el esclarecimiento. Y por eso digo yo que la sabiduría no es más que dolor curado. De hecho, yo creo que Jesucristo era estoico. Muy estoico. Sí. Y cuando alcanzamos la sabiduría es eso, es dolor curado. Creo que hay una última pregunta. Paula, qué gusto conocerte. Mi nombre es Verónica Arango. Mucho gusto para todos. Oyendo tus experiencias me hace pensar en un médico judío del siglo XII que se llamaba Isaac el Hebreo,
y él decía que ser un buen terapeuta es un trabajo muy difícil, porque tiene que tener un corazón muy compasivo. No son tus técnicas de terapia lo que sanan al paciente, sino tu amor. Y oyendo todo lo que has hecho por tantas personas alrededor del mundo que sufren tanto dolor, creo que al final te has certificado en muchas cosas y es maravilloso y es grandioso todo el conocimiento intelectual que tienes, pero al final lo que sana y lo que conecta con las personas es tu amor y es tu corazón compasivo. Y por eso quiero hacerte una pregunta muy similar a la que habían hablado del estoicismo, pero quiero que me la respondas desde lo más íntimo, no desde el conocimiento intelectual que te enviste, sino Paula, ¿cómo se sitúa en ese diálogo entre el egos, entre el logos y el ego, para diferenciar entre el dolor autoinfligido, ese dolor innecesario que nos produce el ego, y el sufrimiento inevitable? Yo en uno de los capítulos del libro van a encontrar que hablo del sufrimiento inevitable y el sufrimiento evitable. ¿Cuál es la diferencia? Y esto es súper importante y lo digo mucho con mis pacientes, entre el sufrimiento evitable y el sufrimiento inevitable. El sufrimiento inevitable es, por ejemplo, una infidelidad. Es algo que no depende de ti. La muerte de un ser querido no depende de ti. Hay un sufrimiento que te embiste en la vida y que no lo puedes evitar. ¿Cuál es el sufrimiento evitable? El que nace de nuestras decisiones. Por eso es tan importante que cuando nosotros tomemos una decisión en la vida, sepamos cuáles son las consecuencias de esa decisión. Si yo voy a caer, por ejemplo, en tomar más alcohol del que puedo tomar, entonces pues voy a tener un sufrimiento que me lo podría haber evitado y que muchas veces la mayoría de los sufrimientos que vemos hoy en día en nuestra sociedad podrían ser sufrimientos evitables, pero lastimosamente la mayor parte de los sufrimientos que estamos viendo ahora, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de una infidelidad o el ejemplo de una persona el ejemplo, por ejemplo, de la persona que nos atropelló a nosotros en el carro. Era un muchacho de 28 años que estaba absolutamente drogado y alcoholizado y casi nos mata. Nos hubiera podido matar a nosotras tres. Ese era un sufrimiento que era evitable. Entonces, la invitación es a que nosotros reflexionemos cuáles son las decisiones que tomamos cada día. Si yo sé que puedo volverme una persona diabética porque tomo dulce todos los días, entonces puedo evitar ese sufrimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Entre el ego y el espíritu, cuando nosotros le damos el protagonismo al ego, vamos sí o sí a causarle dolor a las personas que amamos. Y desde esas decisiones que tomamos desde el ego, es cuando nosotros después caemos en cuenta de que ese sufrimiento que muchas veces nosotros hubiéramos podido evitar, como la ruptura de una familia, como la ruptura de una relación, como el vacío existencial, hay muchos de los sufrimientos que nosotros, si elevamos nuestra conciencia y pensamos en las decisiones que estamos tomando hoy en día, podríamos evitar. Y es ahí en donde tenemos que tomar la decisión a quién le damos el protagonismo en nuestra vida, si al ego o al espíritu. Y recordar siempre, el alma es lo que genuinamente somos, es nuestra esencia, y el ego es lo que mostramos. Entonces, cuando nos vinculamos con nuestros afectos, ¿cómo nos estamos vinculando? ¿Desde el alma genuina o desde el ego? Y ahí nace la transformación de nosotros como seres humanos. Doctora Gloria Luz Gutiérrez, que es un ángel de verdad en la tierra, que no solamente se dedica al arte, sino que también ayuda a muchos niños de una localidad muy pobre, que es, bueno, no quiero hacer promoción, y también a la coaching, doña Paula López y a Juanito Lozano. Yo agradezco esta oportunidad que tengo esta noche y que no quería dejarla pasar. No soy centro de nada, tengo 70 años, soy rectora de un colegio muy humilde en la localidad de Bosa, de niños muy pobres, pero los estoy educando en valores y los quiero muchísimo. De niña fui profesora y con mi esposo, que en paz descanse, tuve una amistad cercana con el doctor Juan Lozano. En la pandemia perdí a mi esposo, mi hogar de toda mi vida, y cuando me desperté de la pandemia, porque es que yo quiero rendirle esta noche, es un tributo a Dios,
porque estuve muy grave, desahuciada, 27 días anestesiada, y cuando salí me dijeron, su esposo falleció. Yo ya fui incinerada y nunca nos separábamos de nada. La verdad, lo único que salva vidas, que salva corazones, hogares, negocios, todo lo que sea, es el amor a Dios y vivir cada minuto que podamos con los seres que amamos. Es que con el perdón de Gloria Luz, que es el alma madrina de Papolita, no soy yo, ni Byron, Juanito, mi general, todos los que ustedes vieron esta noche, Paulita cumpleaños y le tenemos un mensaje. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Paulita, happy birthday to you, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año que viene. Los libros están a su disposición, a la venta, y como siempre la contabilidad pasta está muy carísima. Y hoy tenemos con qué. A todos muchas gracias. ¿Qué tal el llena de gente? ¿Cómo viste la sala? Mira la